Hola, ¿qué tal amigos? Bien, aquí les traigo la explicación del iPhone 7 Plus, como lo tenía prometido, el por qué no encendía. Bueno, el celular me llegó con un corto, supuestamente en la línea principal, porque conectaba lo que es el cargador y me consumía toda la fuente. Conecté a la fuente con su adaptador, ya, este iPhone 7, y me consumía todo el amperaje. Todo el amperaje me lo consumía. Entonces, en primera instancia puedes pensar que se trate, ¿no? de esta línea, de esta línea que, a ver, bien, que se llama PP BAT BCC, Principal Positive Batería, ¿sí? Podemos pensar que era esa, porque apenas conectaba a la fuente, como les digo, me consumía todo el amperaje de la fuente misma, valga la redundancia. Ok, entonces pude pensar que sea eso, pero al medir en caída de tensión, en modo diodo, me daba el valor correcto. No me marcaba tierra, entonces, ¿qué está pasando aquí? Me puse a rastrear, me puse a medir los condensadores, todos los que estaban rodeando, inclusive la placa A, tanto de la placa A, todo lo que se conectaba, la línea de la batería, que solamente es este lado. De ahí me fui al lado B, ¿no? A chequear qué está pasando. Y podríamos pensar que sería problema del Tigris, ¿no? Podría pasar porque me da la conexión ahí. Pero aparte de ello me daba también conexión a ¿dónde? A un MOSFET. Entonces, podríamos pensar que sea este el culpable, este MOSFET o tal vez este Tigris, ¿no? Y poder bajarlo y de repente daba solución. Pero en vez de bajarlo me dediqué a medir y aquí en estos lados igual me daba muy bien las caídas de tensión. Y analizando un poco más, buscando corto, lo que hice fue inyectar corriente para ver si algún culpable recalienta. Y justamente el culpable a recalentar fue este diodo que está acá, el D4601, ¿ya? Rociando un poco de rociando, qué buena, ya, echando o colocando un poco de rosin para ver cuál era el culpable, porque calentaba era este diodo que parecía un cristal, ya, habían dos diodos juntos, y es ahí donde inyecto voltaje, a ver, inyecto por acá, ahí se va a ver, y recalentó ese. Yo pensaba que podría ser él, ¿no? Pero no, mediante una buena medición en su línea, más que todo en la línea, puede encontrar al culpable. Pero pensando, digo, ¿pero por qué si al conectar la batería los principales que están en sus líneas son estos componentes, estos IC? ¿Por qué va a calentar este señor? Entonces tenía que averiguar cuál era el problema. Pero según fui investigando un poquito más, midiendo un poco más, me di cuenta que este diodo, un lado, que es el lado del ánodo, justamente el ánodo, me daba con más componentes. Así que me fui a medirlos también a ellos. Y aquí justamente por este lado tenía la caída de tensión más a cero. Casi cero. Ya casi cero. Pero yo miraba en continuidad y no me marcaba continuidad a ambos lados. Solamente un lado que es a tierra, que es común, y la línea positiva. Pero no me daba un corto total. Decía, ¿qué está pasando? Entonces volví a inyectar voltaje en el condensador que pertenecía a la batería. Y también pude ver que este condensador estaba recalentando. Lo que hice fue aplicar un método de medición muy bonito que lo enseñó un maestro, Carlos Orzúa de México, profesor. Aplicas un voltio con 100 mA y vas midiendo en los componentes que tienes dudas que estén a corto o en fuga. Entonces fui midiendo y fue en este condensador en donde me consumió toda la corriente. Dije, este puede ser el culpable, pero hay que ver por qué sería ese el culpable. Primero lo que hice fue, como dudé ya de él, lo levanté de un ladito y me fui a probar el teléfono si encendía o no. Y voilà, el teléfono encendió.
pero ahora ya encendió y listo, entró el cliente y ya a cobrar. No, siempre hay que ver por qué mi teléfono no encendía. ¿Qué pasaba con esa línea? ¿Por qué? ¿Qué estaba afectando? ¿Por qué mi teléfono me marcaba todo el consumo a corto? Si la línea principal es el principal positive BAT, también lo que es BDDMA, ¿no? Pero claro, aparte de ello de ser el BDDMA, el B-Bus y aparte de batería, también existen otras líneas primarias que vienen después de estas. Y realicé una inspección de una ingeniería a la inversa para ver si tiene comunicación con estos IC principales. Entonces me fui al condensador, aquí por el esquemático, ¿ya? Fui al condensador, al culpable, y me puse a analizar la línea que estaba dañada para ver qué lado es el que estaba afectando. Y me dice que es el principal positive LCM backlight ánodo. O sea, esa línea pertenece a la alimentación de los LEDs de mi pantalla. Y justamente este es el IC, ¿ya? Que ayuda con la alimentación de los LEDs de mi pantalla. Aquí está, del backlight driver. Entonces, analizando que esta línea estaba en corto, me fui al IC y me puse a ver sus conexiones. Y justamente está en la salida de la alimentación al ánodo. Y de la entrada, ¿quién viene? El señor BDDMA. BDDMA, ¿de dónde nace? Vamos a verlo. Si me extiendo, BDDMA, hagamos un clic acá. BDDMA, si se dan cuenta, está por toda la placa, lado A y lado B. Por toda mi placa. O sea, si yo pensaba que era una línea primaria como BDDMA, iba a levantar todos los blindajes, dudando que puede estar por cualquier sector en la que me marcaba, ¿no? Igual el esquemático. Aquí como me marca en este gráfico, rápidamente quiénes son los conectados, yo también podría haber hecho con puro esquemático, ¿no? Ir siguiendo y buscando las conexiones de cada uno, y como verán me lleva a muchas partes del celular. Y se me iba a hacer un poco complicado todo esto. Así que no, lo que hice fue hacer una ingeniería a la inversa para poder dar rápidamente con cuál era la línea que estaba mal. Ok, vamos de nuevo al condensador culpable y hice una revisión y un análisis que provenía de la alimentación de la entrada de este IC alimentado por el principal positive BDDMA, una línea principal muy importante en mi placa. Y luego me fui al Tristar a ver si de ahí nacía esa línea, y pues así debe ser, ¿no? Me voy al Tristar. Bien. Y aquí está. Aquí entra el B-Bus para la carga de batería. Salen los bugs. Bus detector de carga. Pero no está. Dije. Entonces la otra conexión que tiene relación, ¿quién es? Mi diodo. Mi diodo justamente, perdón, mi MOSFET que estoy hablando. Mi MOSFET. Y aquí está el MOSFET. Justamente el condensador en donde estaba conectada el principal positive de la batería. Y esta conexión me da a la entrada por el drain de mi MOSFET, ya activado por el gate, y me da la salida por el source, en donde se genera mi línea, que es mi línea principal positive BDDMA. Entonces, por ese motivo es que al yo conectar la batería o la fuente en el conector de batería, valga redundancia, es que me consumía todo el amperaje. Podríamos haber cometido un error, ¿no? Bajando muchos componentes o quitando muchos blindajes, pero no. El problema estaba simplemente en este condensador que pertenecía a la línea de la alimentación de la luz de la pantalla, el backlight. Y a través de esa falla, bueno, sacamos el condensador, el teléfono encendió, se reemplazó un condensador de la misma capacidad. Por suerte tenía una placa que estaba ahí de repuesto, una placa donante, y retiré el condensador. Y justamente, como es el mismo condensador, en misma placa, mismo lugar, genial, no me complico la vida. Pero ¿qué pasaría si no tengo ese condensador o no tengo la placa? Fácil, solamente me encargo de buscar un capacitor o condensador, ya, que tenga su capacidad igualita, 2.2 microfaradios con 20% de tolerancia y que soporte 35 voltios, y reemplazarlo. Y como verán,
esta línea, todos sus condensadores, excepto este de acá, todos tienen la misma cantidad, mismas medidas. Bien, y eso fue todo el problema que tuvo este telefonito. Es fácil ahorita en la explicación, pero en el análisis para encontrar la falla sí fue un poquito medio tedioso estar analizando. Y lo bueno que se logró reparar y el cliente fue muy contento. Ya subí el video a TikTok donde el cliente agradece la reparación. Y prometí subir el video de la explicación de las líneas que estaban en corto para que de repente a ustedes les pase algo similar, puedan llevar un análisis más profundo. Bien, espero que les haya servido. Conmigo será hasta la próxima. Seguiré bajando contenido para ver unas fallas que puedan estar llegando, ¿no? Bueno, somos Sam de Microelectronics. Si puedes, por favor, te suscribes y dejas tu like. Gracias. Y a los compañeros que se preguntan, este programita, ¿cuál es el que estamos usando? Aquí está. Este programa se llama JC Driving, JC ID. Es un programa muy útil que en verdad me ha servido bastante. Es casi como la ZXW, pero esta la veo un poco más sencilla, mucho más fácil de entender, ¿no? Doble clic, ves solamente una cara. Doble clic acá, puedes tú ver el esquemático para que puedas seguir las líneas. Haces conexión con una línea y él automáticamente te bota a donde está conectado. Es muy bonita herramienta que se las recomiendo, está muy buena. Espero que sigan subiendo más actualizaciones. De una vez vemos los modelos, de repente les interesa. Los iPhone, más que todo se enfoca en iPhone porque Android no tiene casi nada. ¿Ve? Tiene hasta el 13 Pro Max. Wow. Tiene bastante. Ya bien, ahora falta el 14 nada más y se complementa. Bien, chicos, también yo vendo estas licencias. Cualquier interesado me pregunta nada más ahí en los mensajes. Dejaré en la descripción mi número de WhatsApp para que se puedan comunicar. Bien, nos vemos.